Ayúdanos, Señor, a reflejar tu imagen, Señor, al mundo, para que por medio de ello, Señor, se establezca tu reino en esta tierra. Bendecimos tu nombre, Señor, y yo te pido por cada una de las personas, Señor, que se está integrando, que tú le des, Señor, sabiduría, que abra, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que la palabra que tú quieres enseñarnos sea una palabra viva, Señor, que transforme cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues establecimos toda la semana pasada las bases, los fundamentos respecto a por qué es importante que conozcamos la verdad. Y decíamos que no hay muchas verdades. De hecho, lo que más encontramos en la actualidad en el mundo es engaño en diferentes formas. Y pues es una responsabilidad para cada uno de nosotros esa búsqueda de la verdad, ¿sí? Y algo que sí hemos aprendido es que esa verdad, más que un concepto, es una persona, es Cristo mismo, es Dios mismo, ¿sí? Entonces, para nosotros como cristianos, esa búsqueda de la verdad consiste en una búsqueda de todos los días de Dios, ¿sí? Pero bueno, para empezar, ahora sí que como se dice por el principio, la primer verdad en que nosotros creemos es que Dios existe, ¿sí? Por eso aquí lo estoy escribiendo como una afirmación, no como una pregunta. Sin embargo, pensando en las diferentes formas de cosmovisiones que hay en el mundo, entonces sí se plantearía como pregunta, ¿existe Dios? Si Él existe, ¿lo podemos conocer? Si existe, ¿cómo es? ¿Es el mismo el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, que el Dios de los musulmanes, que el Dios de los budistas, de una rama de los budistas, porque no todos los budistas creen en Dios, de los católicos, en fin, de tantas religiones? ¿Es el mismo o es diferente? Y si es diferente, ¿qué lo hace diferente? Sí. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Con confianza pueden participar. Están hoy muy calladitos. Y existe Dios, no es el mismo Dios de los demás, el Dios de Israel es el único y soberano Dios, y claro que lo podemos conocer a través de conocer su palabra y tener, al conocer su palabra y ser redarguidos por ella, nos lleva también a conocerle de una manera experimental, ¿no? O sea, que tienes experiencias en su presencia que no la tienes de ninguna otra manera. Por lo menos es lo que yo he vivido. Ok. Ahora, gracias Edith por tu aportación. ¿Podemos comprobar la existencia de Dios? ¿Cómo podemos saber que verdaderamente Dios existe? ¿O es algo absolutamente personal? Yo creo que Dios existe, hermana, y lo podemos ver en todo lo creado. Okay. Ya, si vemos toda la creación, yo en lo personal digo, existe. Gracias, Rafael. Es una excelente aportación. Vamos a ver qué es lo que dice también la palabra de Dios al respecto. Pero ok, si yo veo todo lo creado y yo quiero hacerle ver a una persona que todo lo que existe es porque Dios lo creó y que ese Dios es el Dios de Israel, ¿es posible hacerlo?
Porque seguramente si yo soy musulmán, voy a decir, pues sí, efectivamente todo esto lo hizo Dios, pero lo hizo Alá, ¿no? Que es el Dios que yo adoro. En fin, vamos a ver ahorita distintas posturas. Quiero que vayan pensando respecto a esto. Es un tema, creo yo, que sumamente interesante. Lo que también me gustaría es que cada uno de ustedes se fuera planteando este tipo de preguntas, porque es con lo que se van a encontrar también allá afuera, ¿de acuerdo? Entonces, quiero iniciar de esta manera. La imagen que tenemos aquí nos habla respecto a lo siguiente. Vivimos en un planeta, ¿sí? Esta foto es del universo. En un planeta que se encuentra dentro de este vasto universo, que bueno, esta foto solamente representa una muy, muy pequeña parte de lo enorme que es ese universo. Es natural que nos preguntemos de dónde venimos y para qué fin o qué propósito existimos. Digamos que esas son preguntas que tenemos todos los seres humanos. Nuestro hogar en la Tierra parece ser algo muy insignificante y pequeño, suspendido como lo está y como les digo, en la vastedad de este universo. Apenas un pequeño punto. ¿Estará Dios allá afuera en algún lugar de esta vastedad? Vamos a pensar acerca del espacio por un momento. Parece extenderse sin ninguna posibilidad de límites. Cuando tratamos de imaginarnos el tamaño del universo, es imposible comprenderlo en verdad. Pero vamos a tratar. Les voy a dar algunos datos para que tratemos de dimensionar el universo. La expansión del universo es tan grande que la medimos usando años luz. No podemos hablar de centímetros, metros, kilómetros. Ninguna de las medidas que usamos en la Tierra es suficiente para poder dimensionar el universo. Año luz es la distancia en que viaja la luz en 365 días, ¿sí? ¿Cuánto mide esa distancia que viaja la luz a lo largo de un año? Bueno, pues ese dato es 186.282 millas por segundo, casi 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo. Para que nos demos una idea, cuando nosotros vamos viajando en un automóvil, ¿sí? Y ya vamos a una velocidad quizá de 150 kilómetros por hora, nos parece que vamos súper rápido. Ahora, imaginen eso, esa velocidad de 150 kilómetros, multiplicada de tal manera que llegáramos a 300.000 kilómetros, pero no por hora, sino por segundo. Es una velocidad impresionante. En un año, esa distancia multiplicada y redondeada aumenta a casi 6.000 millones de millas. 6.000 millones de millas. Esa es la distancia que recorre la luz en un año. Muy probablemente es un número que ni siquiera podemos pensar en nuestra cabeza. ¿Cuántos ceros tiene 6.000 millones de millas? ¿Sí? Para poner esto en perspectiva y para poderlo comprender, ¿sí? Recordemos que toma un poco más de 8 minutos para que un rayo de sol viaje 150.000 millones de kilómetros del Sol a la Tierra, ¿sí? Desde que ese rayo de sol es originado, al momento en que toca la Tierra transcurren
poco más de 8 minutos. Imagínense la distancia que hay del Sol a la Tierra. Así que, ¿cuál es el tamaño del universo observable pensado en años luz? Bueno, pues los científicos dicen que la materia está extendida sobre un espacio de por lo menos 93 miles de millones de años luz. Nuestra Vía Láctea tiene más o menos 1 millón de años luz de diámetro, solo la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual nosotros vivimos. La galaxia hermana más cercana es la Andrómeda y está más o menos a 2.5 millones de años luz de distancia, ¿sí? Es decir, solamente el perímetro, el diámetro de nuestra galaxia es de 1 millón de años luz y la distancia entre nuestra galaxia y la siguiente es de 2.5 veces esa distancia de nuestra galaxia. Ahora, estamos hablando solo de 2 galaxias, pero se estima que hay 100,000 millones de galaxias en el universo observable. 100,000 millones. Si nosotros pensáramos en eso en términos de dinero, pues cualquiera de nosotros sería archimillonario si tuviéramos en nuestro banco 100,000 millones de pesos. Como seres finitos, no podemos imaginar tales distancias y tal magnitud. Resulta abrumador el pensar en tales cantidades. Es más, muchos de esos datos se nos van a olvidar porque ni siquiera alcanzamos a imaginar de qué se trata. El puro concepto de un espacio infinito es mucho más de lo que nuestras mentes pueden manejar. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue formado este espacio? ¿Y por qué? ¿Tiene un propósito? Vamos a ver otro elemento, el tiempo. Cuando pensamos acerca del tiempo se nos presenta el mismo dilema. Es imposible concebir un principio o un fin del tiempo, porque la única cosa que podemos imaginar antes o después del tiempo es más tiempo. Ya que todo lo que experimentamos tiene un principio y un final. El concepto de la eternidad es absolutamente incomprensible para nosotros. La palabra de Dios dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el hombre sin que éste alcance a entenderlo. De hecho, el tiempo es un concepto totalmente humano para que nosotros podamos tener parámetros de medición, para que podamos estandarizar una norma general en el mundo en el que vivimos. ¿Recuerdan que hablábamos de la objetividad? Bueno, el tiempo tiene siempre, o el día, perdón, tiene siempre 24 horas. Para una persona que viva aquí en México o para una que vive en China, una que viva en Inglaterra o en cualquier lugar. ¿Sí? Tiempo, la vastedad del espacio, el número de galaxias, son mayormente un misterio para nosotros. ¿Será que está todo esto aquí por casualidad? ¿De dónde vino? Ahora, si nosotros miramos solamente aquí dentro de nuestro planeta, vamos a encontrar misterios y fascinación en la naturaleza. Pensemos en la laboriosa hormiga común, por ejemplo. Estas asombrosas criaturas han desarrollado una estructura social tan compleja, se llama colonia, una de las cuales puede tener cientos de miles de hormigas. Se requiere una comunicación sofisticada
y coordinación para recoger grandes cantidades de comida para alimentar la colonia. Y cada hormiga es un miembro especializado de un equipo que realiza esta tarea. Las hormigas exploradoras son las que se envían para encontrar la comida. Y una vez que esta hormiga ha encontrado comida, regresa apresuradamente a la colonia para llevar la noticia. Frecuentemente tocando el suelo con su cuerpo para dejar un rastro de olor entre el hormiguero y la fuente de la comida. ¿Sabían esto? Las hormigas cosechadoras siguen ese rastro hacia la fuente de alimento. Algunas hormigas obreras usan una, vamos a decirle, canción, entre comillas, para comunicar que han descubierto hojas de alta calidad o cualquier otro alimento. Y la hormiga canta al producir una vibración de alta frecuencia al raspar su abdomen contra la hoja. Otras hormigas que están como a unos 3 pies de distancia perciben esta vibración a través de sus patas. Estas siguen la vibración hacia la hoja y juntas la cortan del tallo y la llevan hacia el hormiguero. Las hormigas pueden llevar una carga 100 veces más de lo que pesa su cuerpo. Y estas hormigas cortadoras pueden acarrear este peso por 300 metros, una distancia equivalente a 3 campos de fútbol. ¿Se imaginan el tamaño de la hormiga? Si nosotros tuviéramos ese tamaño, ¿qué representaría para nosotros el caminar esos 3 campos de fútbol? Y esto lo hacen para cubrir con la necesidad que tiene su colonia de alimentos. ¿No es sorprendente? Las hormigas cortadoras son un gran y maravilloso misterio, por supuesto. Pero aún más maravilloso que esto es la habilidad que tenemos cada uno de nosotros para una tarea muy sencilla que es leer. ¿Se han puesto a pensar? Cuando nosotros tomamos un libro, lo que encontramos ahí son una serie de signos, de simbolitos, ¿sí? Que a cada uno de ellos le hemos dado un significado y que cuando unimos uno con otro, formamos palabras. Y al ir formando o uniendo esas palabras, se van creando oraciones que tienen sentido. ¿Se han preguntado cómo es que cada uno de nosotros podemos entender lo que dicen esos símbolos? ¿Cómo es que podemos leer e interpretarlo? Bueno, pues esto es porque dentro de cada uno de nuestros cráneos hay una maravilla que pesa 3 libras. Nuestro cerebro. Los ojos parpadean y siguen las palabras en una lectura. Esas palabras adquieren un significado específico que en conjunto unen pensamientos, los cuales nosotros podemos comprender y descifrar conforme vamos leyendo. Pero no solamente eso. Mientras estamos leyendo, también nuestro corazón está bombeando sangre, estamos inhalando y exhalando aire de una manera ya automática, sin tener que estarnos repitiendo, inhala, exhala, porque si no te puedes morir, ¿no? Respira. Mientras además nuestro cuerpo está digiriendo y procesando la última comida que tomamos. Todos estos movimientos involuntarios son controlados por este órgano milagroso llamado cerebro. Nuestra habilidad para caminar,
correr, sentarnos, dormir, tocar, ver, escuchar, oler, saborear, sentir las emociones. Todo está siendo procesado ahora mismo a través de 100,000 millones de células nerviosas que se llaman neuronas. En este gráfico estamos viendo, ¿sí?, a las neuronas, bueno, de hecho hay varias aquí, pero vemos a esta célula que está entrelazada con las otras miles de neuronas, miles de millones que están en nuestro cuerpo. Las neuronas tienen la asombrosa habilidad de recoger y transmitir señales electroquímicas. Nosotros somos una especie de laboratorio donde están ocurriendo tantas cosas. Estas señales le dicen a nuestros músculos que muevan parte de nuestro cuerpo para poder desempeñar algunas tareas. Estas neuronas son como compuertas o alambres en una computadora, pero por supuesto muchísimo más complejas. Mientras que la ciencia médica ha hecho avances importantes para comprender cómo es que funciona nuestro cerebro, la mayoría de las funciones permanece siendo un misterio. Por ejemplo, en una computadora digital, la información es procesada por un pequeño juego de registros que operan a una velocidad de miles de millones de ciclos por segundo. Nuevamente, estas cantidades enormes, miles de millones de ciclos por segundo. Pero el cerebro usa sus neuronas para procesar mucha más información, pero únicamente a 100 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro es muchísimo más eficaz en las tareas que lleva a cabo. A veces nos asombramos por las tareas que podemos hacer con las computadoras, con los celulares, con la tecnología. No sé si ustedes sabían, pero la gran complejidad y las tareas que puede realizar hoy un celular que tenemos en nuestra mano supera por mucho a la primer computadora que fue creada y que era una computadora que ocupaba varios cuartos por su tamaño. Ciertamente, la tecnología ha avanzado de manera impresionante, la ciencia, ¿sí? ¿Cómo es que el cerebro funciona mucho más eficazmente que la más sofisticada y compleja computadora que se hace hoy en día? Nadie lo sabe con certeza. Nuestro cerebro es la estructura biológica más compleja que se conoce al día de hoy. Y nuevamente la pregunta, ¿cómo es que llegó a existir? ¿De dónde venimos cada uno de nosotros? ¿De dónde viene nuestro cerebro? O esa pequeña hormiga, la Vía Láctea y todo lo que está en el universo. ¿Por qué es que hay algo que existe en vez de que exista nada? ¿Cómo es que existimos? ¿Qué o quién hizo que todo esto existiera? Y la siguiente pregunta es, ¿y todo esto tiene un propósito? Solamente les di 3 ejemplos de los miles y miles de ejemplos que nosotros podemos ver, sin contar todo aquello que no podemos ver. La microbiología, por ejemplo, que nos habla acerca de seres tan pequeñitos que no podemos ver de forma natural con nuestro ojo. Y se tuvieron que desarrollar
una serie de aparatos, el microscopio, para poder tener acceso a todo esto que finalmente es todo un mundo en el que hay bacterias, virus, protozoarios, hongos. ¿Qué fue lo que hizo que todo esto existiera? La primer gran pregunta para todo ser humano que esté interesado en conocer cuál es su origen es, ¿Dios existe? Y el mundo, vamos a decir que hoy está dividido en ese sentido en dos grandes creencias. En un grupo estamos los que creemos que Dios existe. En otro grupo están los que no creen que Dios existe. O más correctamente dicho, los que creen que Dios no existe. ¿Cuál es la verdad? La forma de pensamiento de nuestros días dice, pues si tú crees que Dios existe, pues para ti esa es la verdad y Dios para ti existe. Pero si alguien cree que no existe, pues esa es su verdad y entonces Dios no existe. Y uno llega entonces a preguntarse, ¿es eso posible? ¿Que Dios existe solamente para las personas que quieren creer en Él, pero deja de existir para aquellos que no creen en Él? ¿Es eso lógico? Me gustaría escuchar algún comentario. Pues es que es aquí donde aplica la fe, ¿no? Dice, Entonces, ¿la fe es ciega? Volvemos al principio. no, o sea, porque decía la pregunta, entonces, Dios existe solamente para los que creen. En Hebreos 11:6, describiendo la fe, dice, porque es imposible que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que es el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. O sea, independientemente de que la gente no crea que existe Dios, sin embargo, Él se muestra que existe a través de todo lo creado. Y a nosotros que creemos en Él, pues recibimos un beneficio mayor, pienso. Ok, lo vamos a revisar más a fondo. Gracias, pastora, por sus comentarios. Rafael, ¿quieres comentar algo? Sí, a ver, mi esposa va a comentar algo. Sí, claro. Sí, yo creo que dice los que si nosotros los que creemos que Dios existe, para nosotros existe, y para los que no creen, no existe. No, Dios existe en sí mismo. Dios, para el que cree y para el que no cree, Dios existe. No lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero sabemos que Él existe. ¿Por qué? Porque a través de toda su creación, a través de todas las maravillas que Él ha hecho y que ahorita acabamos de ver algunas de ellas, Dios existe. Ajá. Y aparte nosotros, como dice la hermana Mari, tenemos la seguridad por fe a través de su palabra, porque también su palabra, que es verdad, dice que Dios existe, ¿sí? Que Él desde el principio creó los cielos y la tierra, entonces Él es el Dios creador y Él existe para el que cree y para el que no cree. Ajá. Muchísimas gracias, Julie. Maestra,
Hermana Leslie, ¿puedo comentar algo? Dios le bendiga. Claro que sí, Nancy. Pues precisamente todo lo que acaba de mencionar, de cómo el universo, el organismo está constituido, nos debe dar un argumento muy valioso para pensar en que no es obra de la casualidad. Ahí es cuando yo veo más claro, cuando observo lo objetivo, lo científico, veo más claro a Dios, porque reconozco en mi corazón que no pudieron haber sido creados por la nada todo esto, ¿no? Sino que es obra de un creador que es perfecto y que es poderoso en toda la extensión de la palabra. Gracias, Gracias. Nancy. Ok. Leslie, Manda, Moni. perdón, creo que la pregunta que tú hacías era más resumida en decir, mi creencia no altera la verdad, porque el hecho de que yo crea o no crea no altera el hecho de que exista o no exista. Es como si yo dijera ahorita, porque creo que soy un caballo, no soy un caballo. La verdad es otra y las pruebas están ahí, latentes, demostrando que no soy un caballo, que soy un ser humano. Es lo mismo que pasa con Dios, ¿no? Pueden negarlo y pueden decir que no existe, pero el hecho de que ellos lo nieguen o que nosotros digamos que exista, no altera la verdad y las pruebas que están ahí. Gracias, Moni. Ciertamente, recuerden que nosotros basamos la verdad en la realidad. Tenemos que ver la congruencia que hay en ello. Si nosotros decimos, ok, toda la creación manifiesta que Dios existe, y esto se lo planteamos a una persona que no cree en Dios, a un ateo, a un agnóstico, la respuesta que vamos a recibir de ellos es el hecho de que todo exista, efectivamente, el hecho de que la creación está ahí, de que hay un universo y todo, ¿sí? Como se puede comprobar científicamente, y hay varias teorías al respecto que vamos a ir analizando, por supuesto es importante que las conozcamos, eso es justamente la evidencia de que Dios no existe. Entonces, lo que para nosotros como cristianos es evidencia de la existencia de Dios, para ellos, como no cristianos o como no creyentes, más correctamente dicho, es la evidencia de que Dios no existe. Acuérdense que yo aquí estoy jugando al abogado del diablo con ustedes. Entonces, si ustedes me dicen, por lo que yo puedo ver en el mundo, eso me da evidencia de que Dios existe, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo esa creación permite ver al Creador? ¿Cómo? Hermana, Sí, Rafa. yo creo que es como verse en un espejo. Se me antoja hacer ese ejemplo. Si está algo ahí, ahí está. En el espejo no nos podemos, vemos algo ahí, mas no lo podemos tocar. O sea, lo vemos, pero no lo tocamos. Entonces, a través de la creación, yo siento así como un espejo. Algo ahí está y ahí debe estar el creador, el que formó todo eso, pero no lo vemos. Volvemos a lo mismo, Rafa. O sea, gracias por la aportación. Sin embargo, si yo soy ateo y veo que todo eso existe, lo que te puedo decir es, todo eso surgió de la evolución. Está la teoría de evolución que respalda que todo esto existe. ¿Sí? Hermana, ¿puedo comentar algo? Por Dios les bendiga a supuesto. todos. Bueno, esto me trae un recuerdo. Hace unos meses platicaba yo con un vecino que él es ateo. Entonces me decía, es que no hay Dios. Yo le decía, claro que hay un Dios. Mírate. Dice, no, sí. Entonces me sacaba lo de me explicaba él científicamente, según, ¿no? Cómo es que hay vida y cómo es que surgió todo. Pasando el tiempo, bueno, dejamos el tema y de repente nos encontrábamos y una vez le digo, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos?
Y me dice, pues bien, pues ahí andamos. Digo, no, pues sí. Dice, sí, gracias a Dios que sí, ¿no? Y entonces me volteé, me le quedo viendo. Y le digo, ¿ves cómo es hay un Dios? Pero, o sea, no supo ni cómo. Pues, inconscientemente, claro que la gente no lo acepta, pero yo creo que sí eh, hay una evidencia de que hay un Dios. Eso era lo que quería comentar, hermano. Gracias, Alma. Efectivamente hay evidencias. El punto es que a veces no sabemos cómo tener esos argumentos, ¿sí? Para que la gente verdaderamente se dé cuenta de la existencia de Dios. Y cuando nosotros, vuelvo a insistir, como cristianos, nos vemos arrinconados, entonces recurrimos a, es que es por fe. Y es como nuestro recurso de fe ciega, ¿no? No te lo sé explicar, entonces, pues porque lo creo, por eso existe. Y nuevamente vuelvo a insistir, ¿sí? Uno, la fe no es ciega. Dos, hay argumentos suficientes para demostrar la existencia de Dios. Ciertamente con la Biblia, y lo vamos a ver, pero también fuera de la Biblia. Y también eso debemos saberlo. El problema es que a veces ignoramos ciertos temas y al ignorarlos somos vulnerables. No podemos dar lo que leíamos que dice Primera de Pedro 3:15. No podemos dar una defensa correcta de nuestra fe porque caemos en un círculo vicioso. Lo que no te puedo explicar, pues te digo que es por fe. Y yo así lo creo y de ahí no me sacas, pero entonces el otro también se monta en su macho y dice, pues tú puedes creer lo que quieras, pero yo voy a creer lo que yo quiera. ¿Sí me explico? Todas estas preguntas se las estoy planteando porque me interesa que aprendamos, ¿sí? ¿Cuál es la forma correcta de abordar a las personas que no conocen a Dios, que no creen en Dios, conociendo cuál es su forma de pensamiento, cuál es su cosmovisión? ¿Me van siguiendo? Sí, 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 hermana. hermana. Ok, gracias. Sí. Entonces, pensando en cosmovisiones, yo les decía, podemos dividir al mundo primero en dos partes, los que creen en Dios y los que no creen. Y ya vimos que no es posible que haya una realidad para cada uno o que la realidad se adecue a lo que creemos. Es decir, y esto es bien sencillo, o Dios existe o Dios no existe, pero ambas no pueden ser verdad. ¿Coinciden conmigo? Sí, sí. O es una o es la otra, pero ambas no pueden ser verdad porque son mutuamente excluyentes. Y estas también son leyes de lógica. Un objeto no puede ser blanco y negro al mismo tiempo en un 100%. Eso ocurre con este es el primer planteamiento acerca de Dios. ¿Existe o no existe? Ahora, sea cual sea la verdad, y ahí es donde yo les pido, necesitamos estar abiertos. Porque también comentaba la pastora Mari, y yo coincido, a veces estamos tan aferrados a una determinada creencia que nos cerramos en absoluto a que cualquier persona venga y nos diga algo diferente. Ahora, si me voy a abrir a escuchar otras opiniones, tengo mucho más la responsabilidad de saber por qué creo lo que creo, de investigar más respecto a lo que forma el fundamento de mis creencias. Si no, me van a apabullar, me van a hacer pomada. Yo les comentaba hace un tiempo que yo leí un libro, ¿sí?, que hablaba acerca de la compatibilidad de la fe con la ciencia o con la mente.
Y yo me recuerdo, este libro, yo lo andaba trayendo, yo trabajé en algún tiempo en ventas, en la industria farmacéutica, y pues yo lo llevaba conmigo e iba leyendo cada vez que tenía oportunidad en los espacios de espera de los médicos. Y me recuerdo mucho que llegamos a visitar un médico y el médico vio que traía yo este libro en la mano y me dijo, ¿qué estás leyendo? Le mostré el libro y su respuesta fue la de mucha gente hoy en día. Es que la fe y el razonamiento son incompatibles. Tristemente, o sea, que una persona que no conoce a Dios lo crea y que pueda hacer hasta un argumento a su favor para decir es que la gente que es religiosa porque es ignorante. Así nos tienen tachados. Y perdón, y no pretendo ofender a nadie, pero muchas veces los que creemos en Dios sí somos ignorantes. Pero no tiene por qué ser así. Yo les decía, yo tengo la certeza de que si Dios puso en nosotros un cerebro, es porque Él tenía todo el plan de que nosotros lo utilizáramos. Nos han vendido a veces, tristemente, la idea dentro de la iglesia de que si algo no entiendes sobre la Biblia, pues lo tienes que creer, fe ciega. Tú lo tienes que creer porque dice la Biblia, pero es que no lo entiendo, no importa, no puedes cuestionar, eso va en contra de Dios. No es cierto. Aprendamos a cuestionar sanamente, buscando respuestas. Se vale tener dudas, por supuesto. Y les voy a poner un ejemplo bíblico. Tenemos a un Felipe que después de la resurrección llegan los apóstoles y le dicen, nuestro Señor resucitó. ¿Cuál fue la respuesta de él? Perdón, Tomás, discúlpenme. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? Hasta que yo no lo vea, hasta que yo no introduzca mi dedo en sus llagas, en su costado, yo no voy a creer que Él está vivo. ¿Qué es lo que Él estaba pidiendo? Evidencias. Y cuando Jesús se presentó con él, no le dijo, ay, Tomás, ¿cómo se te ocurre preguntar? ¿Cómo se te ocurre pedir evidencias? Le dijo, Tomás, aquí estoy. Mira mis llagas, mete tus manos en mis llagas, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel, sino creyente. Lo que hizo Jesús fue darle evidencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay evidencias de la existencia de Dios? Por supuesto que las hay. Las vamos a estudiar también. Leslie, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí, Edith. Pero ahí en eso que acabas de citar, después el Señor dijo, bienaventurados los que sin ver creen. Entonces, por supuesto. para nosotros, bueno, en lo personal, entonces la enseñanza es que Tomás no lo hizo bien. O sea, el Señor Jesucristo le estaba diciendo que él no debería de creer sin ver al respecto de él, del Señor. ¿Qué le faltaba a Tomás, Edith? Evidencia. No solamente evidencia, yo quiero ir un paso más allá, que hemos estado hablando tanto de eso en estos días. ¿Qué le faltaba a Tomás? Ajá, y no fue solamente Tomás. Recuérdense que cuando las mujeres llegan con los discípulos a decirles, nuestro Señor resucitó, ellos creyeron de inmediato y dijeron, wow, sí es cierto, el Señor resucitó. ¿Qué hicieron? No, salieron corriendo a ver si era cierto. Fueron Se a buscar espantaron. evidencia. Yo les quiero preguntar, ¿cuál de los discípulos realmente tenía una fe absoluta en lo que Cristo les había dicho?
Ninguno. Ninguno. Ok. Ahora, lo que está diciendo Cristo es, bienaventurado el que sin ver cree. Pero fíjense lo que está diciendo aquí. Quiero que me sigan. Sí. Y volvemos, yo les decía que fe es confianza, seguridad. Lo que Cristo está diciendo es, bienaventurado si tú ya llegaste a un punto de conocer a Dios de tal manera que aunque no veas, que aunque las circunstancias te sean adversas, tú confíes, tú creas, tú tengas seguridad. Eso es ser bienaventurado. Pero no está diciendo, y a todos los que pidan evidencia, pues están mal y son malditos. No, vamos a verlo de esta manera. Es un punto al que tenemos que llegar, al creer sin ver. Pero vamos a llegar a ese punto en la medida que tengamos ¿qué? Evidencias. Certeza. Certeza. Ana Leslie, ¿puedo participar? Claro, Nancy. Me parece muy, muy interesante y coincido totalmente con usted, porque precisamente antes de que participara la hermana, yo estaba pensando en ese otro argumento, ¿no? Claro. Cuando Jesús dice, pero bienaventurados los que sin ver creyeron, incluso a nosotros, ¿no? Como pueblo gentil, no vimos o no hemos visto muchas cosas y la estamos creyendo por fe. A nosotros en algunos discipulados nos han compartido que el bienaventurado quiere decir 3 veces feliz. Entonces creo que las personas de fe son como están más en paz, ¿no? Son más felices con esa aceptación, pero creo también que Dios nunca ha censurado a la persona que se interroga, porque precisamente Dios tiene esas respuestas y yo creo que, tal como lo dice usted, si la sabiduría es de Dios y nosotros le hemos aceptado y somos de Él, no tendríamos por qué no tener las evidencias de que Él existe en realidad. Gracias, hermana. Gracias, Nancy. Les voy a nuevamente, y recuerden, vamos a retomar algo de lo que vimos al principio. Nosotros podemos desarrollar confianza en una persona que conocemos. Nuestra máxima felicidad es poder llegar a conocer a Dios de tal manera que, y les ponía 2 ejemplos, Abraham y Moisés, aunque todo les fuera en contra, ellos tenían una fe clara porque confiaban en Dios, porque le conocían, porque tenían una relación personal e íntima con Él. Ahora, Cristo les dice, bienaventurado el que sin ver cree. Y esto, vuelvo a insistir, tristemente lo hemos interpretado en la iglesia como, pues mejor no hago preguntas, si no, no voy a ser bienaventurado. Si no, van a decir que no tengo fe. Pero ¿cuántas cosas a veces cuestionamos como cristianos y preferimos quedarnos con la duda? Porque no, ¿cómo se va a ver que yo haga una pregunta? Y yo les quiero plantear justamente lo opuesto, o sea, ¿cómo es que llegamos a conocer a una persona? Cada uno de los que están aquí, si tienen una pareja o si tienen esposo, ¿cómo empezaron a conocerse? Conviviendo. Conviviendo. Y parte de esa convivencia, ¿qué implicaba? ¿Cómo supieron qué era lo que le gustaba? ¿Cuántos años tenía? ¿En dónde vivía? Cosas tan sencillas. ¿Cómo? Comunicación. Con preguntas. Preguntando. Preguntando. Entonces, ese es mi punto. Yo creo que sí, efectivamente, si una persona ha pasado, no sé, toda su vida, ¿no? Sin hacer preguntas y su fe está tan valeante, o si hay cosas que no podemos en un momento dado defender porque nosotros mismos no las entendemos, pues entonces es triste,
porque eso habla de que realmente no hemos desarrollado una relación a fondo con Dios. Si nuestro objetivo es que en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios y que sabemos quién es, llega un punto en el cual, por ejemplo, yo puedo estar hoy sin trabajo y decir, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú no me vas a desamparar, que si yo necesito alimento, tú lo vas a proveer. Y hoy puedo tener esa confianza plena. Pero si yo no lo conozco, aunque yo me haya leído la Biblia de pasta a pasta y me quedo sin trabajo, mi sensación va a ser como de un huérfano. Como de, necesito encontrar trabajo, necesito hacer algo, porque si no, me voy a quedar sin comer, ¿qué va a ser de mi familia? Ahí ya estamos hablando de una fe que cree aunque no ve en el momento, pero esa fe se desarrolló por una relación previa. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Entonces, ¿se vale preguntar? Claro que se vale que necesitemos evidencias, por supuesto. Pero en la medida que nosotros vamos desarrollando esa relación personal con Dios y que vamos a decirlo así, satisfaciendo también esa curiosidad intelectual que todos tenemos, por supuesto, entonces nos va a ser más fácil llegar a ese punto de creer sin necesidad de ver. Es un proceso. ¿Sí me siguen? Sí, Sí. Sí, No sé hermana, si gracias. quedó claro o si alguien quiere comentar algo más. muy claro, Leslie, gracias. No, de qué, Edith, con muchísimo gusto. Entonces, primero están estos dos grandes grupos y bueno, aquí me voy a enfocar en hablar acerca de lo que es ateísmo y agnosticismo, que no es lo mismo. A veces nosotros no entendemos como la diferencia entre alguno de ellos. ¿Hay alguien que me quiera comentar cuál es la diferencia entre ser ateo y ser agnóstico? Ok. Un ateo es aquella persona que niega rotundamente la existencia de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver que incluso dentro del ateísmo hay como diferentes grados. Está el ejemplo que nos ponía Alma, si no me equivoco, de estos ateos que dicen, pues yo soy ateo gracias a Dios. Que en realidad lo que hay en ellos podrían ser más bien como considerados agnósticos. Es decir, no tienen los suficientes fundamentos para poder creer en la existencia de Dios. Pero hay algo en su interior que nos deja ver que en ciertas circunstancias pues creen en Dios, ¿no? Aunque no lo reconozcan efectivamente. Pero bueno, en el estricto sentido, un ateo es una persona que niega la existencia de Dios. Mientras que un agnóstico lo que dice es, yo no tengo pruebas suficientes de que Dios exista. O sea, probablemente exista, pero yo hoy no tengo fundamentos suficientes para creer en su existencia. Esa es la gran diferencia entre ateos y agnósticos, ¿de acuerdo? Ahora, este es el grupo de los que no creen en Dios. Ahora, el grupo de los que creen en Dios, pues somos muchísimos, veíamos todas las cosmovisiones que existen. ¿De acuerdo? Pero creo que lo voy a dejar hasta aquí, solamente comentarles respecto al tema que venimos viendo, que es de dónde viene el universo, de dónde fue creado todo lo que existe. Podríamos decir que básicamente cuando nosotros cuestionamos al ateo respecto a esto, al origen del universo, al origen de la vida, su respuesta va a estar fundamentada
En ciencia, y voy a decir ciencia entre comillas, porque dentro de ciencia incluso vamos a encontrar que existen leyes, que existen teorías y que existen hipótesis. Cada una de ellas tiene un nivel diferente de evidencia. Una hipótesis es un planteamiento que no ha sido probado. ¿Sí? Después viene una teoría, que es aquello, un argumento que tiene un poco más de peso porque en estricto sentido hay cierta evidencia que lo respalda, pero no es tan contundente para hacer una ley. Dentro de lo que es ciencia conocemos, por ejemplo, la ley de aerodinámica, la ley de la gravitación universal. Estas son leyes porque tienen fundamentos muy claros y se ha comprobado a lo largo de la historia cuál es su efecto sobre la humanidad, ¿sí? Sin embargo, a nivel de teorías, hay muchas teorías. Y también podemos decir que el grupo, digamos, científico, también encontramos grupos que están divididos, ¿no? También vamos a estudiar un poquito respecto a esto. No me voy a meter a fondo. Vamos a ir viendo lo que más se relacione con el tema que estamos estudiando. Pero podríamos decir, vuelvo a insistir, que básicamente el ateo explica la existencia de todo lo que hay a partir de lo que es el naturalismo. El naturalismo respaldado por estas teorías científicas, ¿no? Está el Big Bang, que es hoy por hoy la teoría más aceptada del inicio del universo. Está la teoría de evolución, por supuesto, que es tan ampliamente aceptada en el mundo, que es parte de la educación que recibimos todos desde nuestra infancia. ¿Sí? Y por supuesto que esto ha tenido importantes implicaciones en la forma de creer y de ver el mundo de muchas personas. Vamos a comentar brevemente en la siguiente oportunidad, en la siguiente clase, un poco respecto a estos argumentos y qué tan válidos o inválidos son, pero sí entender, y por eso les decía, o sea, el que nosotros digamos es que Dios existe porque todo lo que veo, todo el universo, me lo dice que Dios existe, pues un ateo te va a decir, pues a mí todo el universo me dice que Dios no existe. Entonces tenemos que ir un poquito más allá, o sea, ¿qué hay dentro del universo que verdaderamente nos puede hablar acerca de la existencia de un creador? ¿Hay argumentos? Claro que los hay. Los vamos a descubrir. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no, vamos a cerrar aquí. Ok, creo que ya no hay más comentarios. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das, Señor, de aprender más acerca de ti, de aprender más acerca de tu existencia, Señor, de lo que creemos y de lo que creen también otras personas. Señor, permite que en todo este camino, Señor, de lo que vayamos aprendiendo, pues nuestras dudas puedan ser disipadas, que nosotros podamos ir desarrollando, Señor, creencias fuertes, convicciones, Señor, que permitan que lleguemos a ese punto de tener una fe, una confianza plena y absoluta en ti, que incluso, aunque las circunstancias no sean adversas, aunque lo que veamos diga lo contrario, nosotros podamos tener esa certeza, Señor, de lo que tú nos has hablado, no solamente de que tú existes, sino de todas las promesas que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Te doy gracias en esta mañana por la oportunidad de compartir. Y te doy gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí.
Sigue tocando sus corazones, Espíritu Santo, sigue guiándonos a todos a tu verdad y llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.